Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos a darle lectura a todo el capítulo de una manera alternada. Empiezo yo y nos unimos en el capítulo 31. Dice así la palabra de Dios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todo? Juntos, procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a darle paso a las alabanzas y después de esto, el paso al expositor de la palabra. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Les invitamos a que nos pongamos nuevamente de pie, sigamos alabando al Señor en esta tarde.
exaltemos el nombre del Rey. Y como el Señor, quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabemos, gloria a Dios. Amén. Estamos aquí reunidos porque servimos, deseamos servir a Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y meditemos acerca de la razón por la cual estamos aquí, que sabemos que es por gracia y el Señor nos permite conocerle a través primero de su creación, pero también a través de su palabra, conocer a este Dios admirable, creador de todo. Y como pueblo venimos esta mañana a adorarle con gozo, sabiendo quién es Él y recordando quiénes somos nosotros. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Cuando el pueblo le alaba, Él se pone de pie. Nuestro Dios poderoso, Dios en sus manos y relámpago en sus pies. Nuestro Dios poderoso, Dios. El hombre fue sacado por pecado del Edén, y esa es la razón que su sangre derramó. Su regreso ya es muy pronto y es mejor creer. Nuestro Dios poderoso, Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Cuando el tiempo estaba oscuro y solo había soledad, nuestro Dios poderoso Dios, Él suelta su palabra y
la luz se da, nuestro Dios poderoso Dios. Juicio y destrucción derramó sobre Sodoma, gracia y perdón que nos dio en la cruz. Espero que esto pronto no se nos olvide, nuestro Dios poderoso Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Es un privilegio poder conocerle, poder tener este llamado a servirle, no solamente en aquellas áreas las cuales pensamos que es adoración, porque lo cierto es que la adoración no solamente es cantar, no solamente es predicar la palabra, no solamente es servir en lo externo, la adoración también se transmite a través de la obediencia, a través del amor hacia el servicio a Dios, hacia el servicio a la iglesia. Damos gracias al Señor porque Él nos ha rescatado del pecado, a pesar de nosotros siendo inmerecedores. El Señor nos permite conocerle, nos permite ser sus hijos, y por lo tanto el Señor también nos llama a servirle activamente, a rendir todo lo que somos delante de Él. Inmerecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu
sin recordarme lo que fui. Pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Amén. Que ese sea nuestro deseo, amarle, servirle y entregar todo lo que somos delante de Él, a este Dios de maravillas. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación cuenta tu majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu luz. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación cuenta tu majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvió del desierto y entró en el pueblo, hablaba a la gente
Gloria a Dios, hermanos. Casi siempre que paso a predicar me puede la emoción y a veces he llorado un poco, pero bueno, Dios sabe nuestro corazón. Yo creo que todos alguna vez hemos tenido crisis de fe, no sé usted, pero yo sí, lo confieso. Una de esas crisis de fe, cuando recién ingresé al seminario y no tenía obra práctica, no tenía una misión, una iglesia a la cual ir, y por ende no tenía entradas y ya no tenía dinero, y esto tardó más o menos un mes, y llegó un fin de semana en que pues solamente teníamos galletas y un poco de paté, y se acabó también eso, y me quedaba viendo por la ventana de allá de México hacia el sur, donde pensaba que estaba Córdoba, y suspiraba. Y me acuerdo que oré al Señor que me diera fortaleza, y alguien puso ese canto, ese hermoso canto de nuestro Señor Jesús, invitándonos a formar parte de su rebaño. Y aunque algunos no le creyeron y lo crucificaron, pues nosotros sí hemos creído y somos salvos, y eso es invaluable, no tiene precio. Bueno, sí, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Amante Padre, te pedimos que esta mañana, Señor, tu bendita palabra nos hable como tus hijos, como tu cuerpo, como tus servidores, Señor. Que tu palabra aclare nuestra mente, nuestros objetivos de vida, y nos haga obedecerte a ti. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta ocasión, en este día, comenzamos una serie de mensajes que van encaminados a estructurar, tal vez ni debería usar esa palabra, pero estructurar a nuestra amada Iglesia Bautista Emanuel hacia la obediencia a través del modelo que nuestro Señor Jesús nos dejó en sus escrituras. En este caso estaremos tomando como base bíblica la primera carta a los Corintios, capítulo 12, lectura que ya se ha hecho. Sucede que estamos en la elaboración de nuestro plan de trabajo para darle orden y dirección y visión y misión al trabajo que realizamos como iglesia. Y ya hay un modelo, tampoco estamos inventando el hilo negro, ni estamos recurriendo a la administración secular. De hecho, me atrevería a decir que la administración tiene gran parte de su fundamento en las páginas bíblicas, que si hay alguien administrado, que si alguien es un administrador de empresas por excelencia, es nuestro Señor Dios. Y pensando en esto, bueno, no sé, por ahí tengo un PowerPoint. ¿Quién está proyectando, porfa? Alguien, por favor, si pudiera hacerme el favor. Okay. Ese es error de la computadora, por eso quedó corrido, hermanos, disculpen. Ahí está. El mensaje se llama "No quiero que ignoréis". Así comienza la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Y a manera de introducción, este título de "No quiero que ignoréis" obedece a ese versículo 1,
Pero quisiera hablar un poco acerca de una palabra que a veces manejamos y que tal vez no lo hacemos de manera tan adecuada, y es la palabra koinonía, que sencillamente koinonía es una palabra que quiere decir o se traduce como comunión, y es una traducción acertada, diría yo, porque comunión y koinonía significa tener algo en común. Y alguno de los usos que se le daba a la palabra koinonía de manera clásica era la armonía que podía haber entre el cielo y la tierra. Y lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra koinonía, comunión, no solamente es la comunión entre nosotros como pueblo de Dios, pero nos quiere decir comunión entre nosotros y con Él. Y se me venía a la mente un cuadro donde estamos todos tomados de las manos, todos, y ahí está nuestro Señor Jesús en ese círculo de comunión y de koinonía. La Biblia dice que Dios siempre buscó al hombre desde el momento en que le dio el diseño del tabernáculo a Moisés. El tabernáculo sirvió para que Dios habitara en medio de su pueblo. Luego en los 2 templos que fueron construidos por Salomón y el reconstruido por Zorobabel, el propósito era una visión real de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que la gloria de Dios reposaba sobre el templo. Pero como nos dice el prólogo del Evangelio de Juan, el tabernáculo perfecto de Dios se vino a manifestar con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan dice, aquel verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros, hizo su habitación en la humanidad, y pudimos y podemos ver su gloria divina como el unigénito Hijo de Dios. Y esa base teológica real, revelada por Dios, nos debe llenar de gozo. No de embalde celebramos la Navidad. Y eso es la iglesia, hermanos. Eso somos. La iglesia como comunión, como participación de cada uno de nosotros. Implica una conexión íntima, cercana entre nosotros. Pero también implica un compromiso mutuo, solemne. Un compromiso que implica compartir, a veces sacrificialmente, el tiempo, nuestros talentos que Dios nos ha dado, los recursos que también Dios nos ha dado. La koinonía, la comunión, es clave para entender lo que significa pertenecer a la iglesia de Cristo y a una iglesia local. Antes pensaba que cuando decíamos miembros de la iglesia, y hay una lista de miembros de la Iglesia Bautista Emanuel, espero que usted sea parte de ella, pero que era una manera muy secular de decir que alguien formaba parte de la iglesia. ¿Que por qué miembro? Me sonaba como a club de leones o alguno de esos clubes deportivos, y decía yo, ¿por qué no cambiarle otro nombre? Pero sucede que la Biblia usa la palabra miembro, y aquí en 1 Corintios 12 lo hace, y sucede que es una aplicación más fuerte que lo que haría cualquier club al cual pudiéramos pertenecer como miembros, porque en este capítulo 12 dice que la iglesia, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que los que formamos parte de esa iglesia somos miembros. Y la descripción obviamente es una descripción figurada,
pero real también. Los que somos miembros del cuerpo somos como las partes de ese cuerpo. Somos las partes de ese cuerpo. En una membresía X de un club X podemos darnos de baja en el momento que querramos por cualquier circunstancia. Pero la Biblia dice que cuando realmente nos integramos a una iglesia local, somos parte de ese cuerpo. Somos como un brazo, somos como un dedo, como un ojo. Y que estamos tan integrados, y esto es hasta de manera orgánica, hablando en términos espirituales, que tendría que ser muy difícil que un órgano, un miembro de nuestro cuerpo pudiera desprenderse y simplemente ni el cuerpo lo extraña. Sí, ya perdí mi ojo, iba yo caminando, alguien me picó el ojo, me botó, pero no importa, sigo caminando, hay que se quede el mugroso ojo. No puede hacerse eso. El cuerpo extraña al ojo, duele el ojo, y el ojo no puede decir, pues ya me dejaste tirado, aquí me quedo, yo ya no te busco, cuerpo. Bueno, estoy alargando o tal vez exagerando un poco la figura que usa Pablo aquí. El mensaje de hoy, hermanos, va encaminado a que podamos valorar el cuerpo de Cristo que somos como iglesia local, y va encaminado también a que recordemos una enseñanza básica que en un discipulado inicial básico también tendríamos que ver todos los que hemos creído en Cristo Jesús, y eso es hablar un poco de los dones. Pero antes quisiera dar una definición un poco formal de lo que es ser miembro de una iglesia. La membresía en la iglesia es el compromiso formal y público de un creyente en Cristo de unirse a una congregación local para el discipulado mutuo y el crecimiento espiritual, lo que implica sujeción mutua unos con otros, participación en la vida de la iglesia y la responsabilidad de vivir como un representante de Cristo. Es un pacto de participación y compromiso en el que los miembros se edifican unos a otros y se someten a la autoridad de la iglesia, cumpliendo así con el mandato bíblico de la comunión de los creyentes. Los elementos básicos entonces son compromiso formal, discipulado bíblico, cuidado pastoral, participación activa y responsabilidad como representante de Cristo y de mi iglesia a la que pertenezco. Mi hermano, sin ofenderlo, pero tratando de decirle la verdad, si usted no está en esta condición, en esta calidad, usted está fuera del propósito de Dios. Y lo podemos platicar, pero más que platicarlo o discutirlo, quisiera ayudarle, empezando con este mensaje. Y los mensajes, habiendo platicado con el pastor titular, mi hermano pastor Ezequiel, y las enseñanzas, los mensajes, sobre todo porque mi hermano Pablo va a retomar sus clases de teología ahora, pero los mensajes básicamente van a ir encaminados en esos dos sentidos, en que usted se integre al cuerpo de Cristo verdaderamente, en que usted tenga comunión con cada uno de los hermanos de la iglesia, y en que usted y yo podamos desempeñar la función para la cual Dios nos diseñó y nos puso en esta iglesia. Ese es el propósito, y el primer mensaje es el de hoy, y se llama precisamente no quiero que ignoréis. Es una tragedia, es una terrible adolescencia, una falta el que los que son seguidores de Cristo, y supongo que si usted está aquí lo es, aunque no sea miembro todavía de la iglesia, es una terrible falla que los seguidores de Cristo ignoren esto, dice Pablo. No quiero que lo ignoréis. ¿Y qué es lo que no quiere Pablo que ignoremos? Número uno, vamos a poner la diapositiva, digo, sirve como para reforzar la enseñanza, ¿verdad?
Dice Pablo, no quiero que ignoréis que Dios nos ha dado regalos. Dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego introduce una cosa que a mí siempre me había causado problemas cuando leía este pasaje, estos dos versículos. Dice el versículo 2 y el 3, y parece que hace un paréntesis. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y entiendo que son los oráculos paganos griegos de las naciones que rodeaban al pueblo de Dios en aquel entonces, porque había divinos, así como hoy hay húngaras y los que leen los residuos del café, o los que consultan a los muertos, el tarot, los que consultan a los muertos, los nigromantes, ¿no? O los necromantes. Y sí había eso, dice Pablo. Pero luego dice en el versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es una palabra que deberíamos traducir maldito. Imagínense cómo en una reunión alguien, y digo en una reunión cristiana, alguien en su éxtasis, en su locura, en su emocionalismo desbordante, donde se imponen más los impulsos emocionales, terminara en su aquelarre, permítanme llamarlo así, llamándole maldito a nuestro Señor. Es algo incomprensible desde todos los puntos de vista. Por eso dice Pablo aquí, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, pero también nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y ya de entrada en estos dos versículos, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que los dones son para exaltar el señorío de nuestro Señor, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted escuche que alguien hace uso de un don, el que sea, y busca su propia gloria, o cae en un éxtasis desordenado, inentendible, tenga cuidado, por lo menos. Porque todo don, toda capacidad natural, espiritual que Dios nos da, es para exaltar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, y luego vamos a ver otro propósito de lo que Dios nos da, de esos regalos. Si no es así, entonces no es de Dios. Si la persona lo usa para ser admirada, para su lucimiento personal, para que todos reconozcan su trabajo, para que todos vean, oh, qué espiritual es esa persona que tiene comunión con Dios directamente y me trae una profecía para mi vida, o qué espiritual es aquella persona que habla, balbucea realmente en un éxtasis descompuesto, porque tiene una íntima, plena comunión con Dios y habla en lenguas angélicas. Oh, cuán espiritual es. Y a lo mejor hasta ejerce presión psicológica, por lo menos, sobre quienes no lo hacen. Desconfíe mucho. Lo que Dios da, natural, recursos, espiritual, es para que le podamos dar honra y gloria a Él. El criterio de discriminación, y Pablo estaba consciente que en su tiempo las religiones paganas también hablaban en lenguas, por ejemplo, y también había sanidad. Son famosos los oráculos griegos, como el oráculo de Delfos, donde las personas iban para adquirir sanidad y para saber su futuro y el futuro de la nación. Y
Y Pablo sabe que hay religiones paganas como hoy y algunas manifestaciones satánicas también, que por ejemplo hablan en lenguas. Pero el criterio que discrimina el regalo que viene de Dios de un regalo que no viene de Dios, sino de Satanás, es que lo que Dios nos da, dice Pablo aquí en este versículo número 3, terminamos confesando en el credo más primitivo de la iglesia cristiana: Jesucristo es el Señor. Si ese don que ejerce alguien solo sirve para lucimiento personal, para confusión, para hacer escándalo, no sirve. Pero también no sirven aquellos como el don de profecía, que es predicar la palabra de Dios cuando el predicador quiere lucirse. O como cuando veíamos ayer en la clase del grupo de alabanza, que de manera tan contundente nos compartió el hermano Johan. Cuando alguien en la alabanza viene acá y lo hace por lucimiento, también eso no viene de Dios, o cuando menos no está siendo usado para lo que Dios nos da. Pero dice Pablo, regresando al versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Para poder comprender la palabra de Dios en español correctamente, se agregó la palabra dones aquí. Pero literalmente dice, no quiero que ignoréis que hay asuntos, que hay cosas espirituales, y que esas cosas espirituales nos las ha dado Dios como regalos. Nos las ha dado Dios y no quiere que ignoremos que Él está supliendo las necesidades de su iglesia. ¿Qué nos ha dado Dios, hermanos? Bueno, lo primero que podemos entender a todo lo largo del Nuevo Testamento, como promesa de Jesús desde Juan 14 y Juan 15, que el principal regalo que Dios nos ha dado es su Espíritu Santo. Y si podemos entender lo que el Espíritu Santo hace, que hay muchos ministerios que realiza el Espíritu Santo hoy día, podríamos resumirlo, hermanos, como que Dios nos da su corazón, como que Dios se entrega a Él, como que Dios viene a Él. Jesús lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros como iglesia, el supremo regalo que hemos recibido es el Espíritu Santo. Y como aquí en el versículo 1 habla de espirituales, de dones, de regalos espirituales, de asuntos espirituales, hermanos, podríamos entender que todo lo que tenemos, las habilidades que usted tiene, las naturales y las espirituales, lo que usted tiene, sus posesiones y las mías, el ministerio que usted desempeña en la iglesia, los encargos que Dios nos da en lo particular y como iglesia, son regalos que vienen de Dios. Los ojos, la vista, los estudios que usted está realizando como joven, el ministerio, sea este el que desempeñe, no hay absolutamente nada que quede fuera del concepto de espiritual, de regalo espiritual. Todo lo que Dios nos ha dotado como iglesia es y viene de Él para que podamos cumplir nuestra misión como iglesia. Pero sí, dice en el versículo desde el 4 y hasta el 6, habla de 3 clases de regalos que Dios nos da. En el versículo 4 dice: hay diversidad de dones. Y aquí aparece otra vez no la palabra espiritual, pero aparece la palabra gracia, carisma, regalos, obsequios. Hay diversidad de dones. Y la aplicación que le va a dar el apóstol Pablo aquí son precisamente lo que conocemos como dones espirituales. Son los dones espirituales, los carismata,
que así sería la palabra que usa Pablo, son habilidades sobrenaturales que Dios da a los creyentes a través del poder del Espíritu Santo, con el propósito de edificar y fortalecer a su iglesia y ayudar a los miembros de la iglesia a vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Mire, hermano, cuando usted y yo nacimos teníamos diversas capacidades. Algunas veces por el paso del tiempo, algunas personas, y digo por experiencias ingratas, han llegado a pensar, y a lo mejor no lo dicen, pero así se sienten, que son buenos para nada. Hay personas que así se sienten, hermanos. Hay personas que se sienten incapaces para todo, o cuando menos están marcados por eso. Pero a todos desde que nacemos Dios nos dio capacidades naturales. En el seminario me enseñaron que esos eran talentos, o se les llama talentos. Pero cuando hablamos de estos carismas, de estas gracias, regalos de Dios, estamos hablando de habilidades no naturales, sino sobrenaturales, espirituales, pero sobrenaturales, que en el momento en que nacemos de nuevo por haber creído en Jesucristo, el Señor nos da para poder funcionar en su iglesia. Aunque usted no se haya bautizado y no sea miembro de la iglesia ahora, si usted ya creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted tiene una capacidad sobrenatural, un don espiritual que Dios le dio para que usted pueda edificar, participar en el trabajo de la iglesia. Un cristiano, un verdadero creyente en Cristo, que no se involucra en el trabajo de la iglesia, es una negación de esta enseñanza. Y está perdiendo mucho, por la razón por la que sea. Si usted no se involucra con la iglesia, no adquiere un compromiso formal con la iglesia, tenga que arreglar lo que deba arreglar para comprometerse con el cuerpo de Cristo, es como el ejemplo absurdo tomado de esta figura, como si usted fuera un dedo. Digo, hay cosas que desechamos de nuestro cuerpo, ¿no? Y se quedan como una uña. Me puedo cortar una uña y pues la tiro a la basura y no pasa nada. Bueno, la uña algo le va a pasar. Pero no habla de esos miembros tan pequeños. Es usted como un dedo, como una mano, que no puede tener movimiento, que no tiene comunicación con el cuerpo, que está paralizada, que no tiene su función adecuada. Porque la Biblia dice esto, que el Señor nos ha dado carismas, gracias a todos los creyentes para que podamos ponerlos al servicio de la iglesia. También dice en el versículo 5 que hay ministerios, y eso es lo que nos ocupa o lo que nos está ocupando en estas semanas corrientes. Estamos elaborando un plan de trabajo organizado para que todos los creyentes se comprometan y puedan tener una área de servicio. La palabra que se usa para ministerios es la palabra diaconion o diaconía como un sustantivo, y es todo el servicio, las tareas que Dios asigna a cada miembro del cuerpo de Cristo. Hay tantos ministerios como creyentes hay en una iglesia. Hay tantas tareas donde cada uno tiene un ministerio. Y mi hermano, si usted no está en un ministerio de la iglesia, está pasando de largo y está perdiendo, y perdiendo mucho. Dejemos de verlo como con temor de comprometernos y hacernos responsables, porque los seres humanos, ¿cómo le tememos al compromiso? Y pasemos a verlo como un privilegio.
que cambiemos nuestro pensamiento. Es un gran privilegio pertenecer a la iglesia local, ser usado por Dios en un ministerio. Si no cambiamos la perspectiva, hermanos, siempre andaremos alrededor, en la periferia de la iglesia, sin meternos y ponernos a las órdenes de Dios y del liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia para poder ser útiles en su obra. Y en tercer lugar, ahí en el versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y estas operaciones, mis hermanos, se refieren a las actividades que realizamos. Todo lo que podemos o sabemos hacer puede ser usado por Dios para bendición. Mis hermanos, decía un predicador cuando predicaba de este pasaje: hasta tu sonrisa. A mí me asombra cómo hay personas ya mismo en esta iglesia que Dios usa su sola presencia para ser de bendición. Y algunos de ellos no se dan cuenta el punto de inflexión que son para influir positiva o negativamente en los demás. Hay personas en esta iglesia a las que Dios claramente les ha dado el don del liderazgo, de que solamente con su voz, con su presencia, con su participación, influyen en otros y no se comprometen, y pierden mucho, y la obra pierde mucho. Es cierto que nadie es indispensable en la iglesia, pero también es cierto que si Dios nos incluyó a todos sin discriminación, hermanos, estamos perdiendo mucho de nuestra vida espiritual si no estamos poniéndonos a las órdenes de Dios. Los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo, y los reparte como Él quiere, soberanamente. El Espíritu Santo da estas capacidades sobrenaturales. No es cuestión de que alguien se encapriche, se arrodille y esté hora y hora: Señor, dame el don de predicar, Señor, dame el don de profetizar. O en algunos grupos donde hasta el fanatismo, porque lo confunden con una señal de la llenura del Espíritu Santo, piden hablar en lenguas, hasta el punto de ser algo de mucha presión psicológica, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte a cada quien el don que Él quiere. Es como aquella canción de Marcos Vidal, me acuerdo mucho de aquel payasito del circo que llegó un momento en que se cansó de hacer reír a los niños, y la historia de Marcos Vidal cuenta que se trepó al trapecio y empezó a hacer ahí sus piruetas hasta que cayó y quedó incapacitado, y ahora pues tuvo que regresar a sus niños porque Dios lo hizo payasito, no trapecista. Y hermanos, Dios nos da los dones. Lo hermoso de esto es que no tenemos que desear el don de otro. Dios nos dio nuestro don, y vamos a ver en el desarrollo, y ya lo vimos en la lectura, que los dones, a veces los más modestos, los que menos se ven, los dones de servicio, aquel hermano al cual el Señor le dio el don, sí, todos somos responsables, pero hay hermanos que alabando al Señor, gozándose en Cristo, sin estar diciendo otros no lo hacen, yo lo tengo que hacer, se gozan a veces en acomodar las sillas, y lo hacen con gozo, mis hermanos. Si usted un día hace un servicio para el Señor o para la iglesia y está refunfuñando que los demás no le entran, pídale perdón a Dios y dígale que le dé ese gozo de hacerlo, porque es un hermoso don. Y aunque la iglesia no lo tome en cuenta, porque a veces somos ingratos e insensibles, y aunque no haya una felicitación hacia usted, pública o en lo privado, dele gracias a Dios, porque a veces esos
dones y esos ministerios son los que Dios más honra y toma en cuenta. Aquí habla de esos miembros, y pues no vamos a decir cuáles son los miembros más que cubrimos más, ¿no? Yo creo que podemos entender a qué miembros se refiere el Señor, y los cubrimos, dice, y lo hacemos con más decoro. ¿Por qué? Porque algunas veces los consideramos indignos, pero es un ejemplo del Señor. Hay personas que creen que porque su trabajo es sencillo y los demás no nos debemos hacer de la vista gorda en esos ministerios y hacernos los desentendidos, que al cabo hay quien lo haga, se le dé una remuneración o no. Tenemos que participar, pero más allá de que los demás seamos insensibles y no participemos, mis hermanos, dele gloria a Dios por el don que usted tenga, porque es de Dios y es un regalo de Dios. Número 2. Sí, ya lo pusieron. No quiero que ignoréis, dice Pablo, que tenemos una función que realizar. De los versículos 7 al 11 se enumeran 9 dones espirituales, y al final, en el versículo 29 al 30, se enumeran otros, me parece que son 7 u 8. Y hay otros. Romanos 12 es otra lista, Efesios 4 es otra lista, y por lo menos hay 20 dones espirituales que Dios da a su iglesia para que podamos participar en su obra. Y si usted es creyente, repito, aunque no se haya bautizado, Dios ya le dio ese don. Y nos bautizamos para comprometernos con el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. Bueno, cada uno tenemos una función que realizar. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y aquí está hablando, hermanos, de dones espirituales, ya no de toda la vida en general, sino de específicamente de habilidades espirituales, sobrenaturales, que no son propias de usted, que Dios nos dio todo, pero más enfáticamente estas capacidades espirituales, que si usted es creyente en Cristo y le ha entregado su vida, usted tiene por lo menos una de esas capacidades. Porque dice primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, a los demás de la iglesia, como buenos administradores de la gracia de Dios, que es multiforme, que hay muchos dones y a todos nos da algo distinto. Voy a poner 2 ejemplos, uno negativo y uno positivo. El negativo, en el año de 1993, a mí me tocó ver llegar a un profeta a la ciudad de Saltillo. En ese entonces gobernaba el señor Carlos Salinas de Gortari. Y dijo ese profeta en un lugar público, dijo que ahora los hijos de Dios de cualquier denominación fuéramos por la calle y que si veíamos un auto que nos gustaba, le pusiéramos la mano, así, ¿no? Como ya te cayó la mano al auto, ¿no? Y que si pasábamos por una casa que nos gustaba, pues nos paráramos ahí y también hiciéramos así como la fuerza de los Jedi. Y dijo el profeta, dijo él, porque con este presidente, dijo él, viene una época, Dios me ha dicho, dice, que viene una época de tanta bonanza económica que tú vas a tener tu auto. No crea que yo lo hice, estoy contando lo que dijo ese profeta. Y ya saben qué pasó, ¿verdad? Una de las quiebras más grandes del país, donde muchos perdieron, la clase media se hizo clase pobre y la clase pobre se hizo paupérrima, ¿no? Otro ejemplo, hubo un profeta, entre comillas, las comillas muy grandotas, el profeta es chiquito, hubo un profeta de Sudamérica muy famoso, que ahora está hasta divorciado, y si soy sarcástico o como se diga, sí, es a propósito. Ese profeta dijo,
llamado George Mueller. Cuando lleva el diéresis se pronuncia Mueller, ¿no? Silvia, Mueller o Mueller, algo así. ¿Cómo se pronuncia, Silvia? Bueno, este George Mueller fue un hombre de Dios que tenía el don de fe. Y George Mueller, una vez, Dios puso en su corazón recoger a todos los niños que estaban en una ciudad inglesa, creo que era Bristol, no recuerdo muy bien, que estaban en condición de calle. Él era un pastor de una congregación rural sin muchos recursos, pero él vio niños de calle, semidesnudos, con hambre, sin nadie que les ayudara y sin guía espiritual. Y por fe comenzó a recoger niños. Hay una biografía de él, una autobiografía, y entre comillas, creo que no tengo la cita, pero bueno, aunque no tengo la cita, él dice que hubo muchas mañanas, muchas mañanas, en que al despertar no había absolutamente ni un cacahuate en la despensa para darle de comer a sus niños. Llegó a tener 1000 niños, sin un peso, sin nada en la despensa. Pero él dice que nunca sus niños se quedaron sin comer, que siempre Dios proveyó. Eso no lo hace cualquiera. Es alguien que tiene el don de fe. ¿Me explico? Todos debemos tener fe, todos. Pero hay a quienes Dios ha dotado de una fe extraordinaria. Y hermanos, no es que sea un gran pastor, pero aquí hay gente de fe. Y necesitamos de su oración, de su apoyo, que esté cuando estamos platicando los asuntos de la iglesia, los asuntos espirituales. Que nos diga, pastores, no se sujeten al presupuesto o al dinero que hay, porque no están confiando en Dios, están confiando en el dinero que hay, en el presupuesto, en la lana, en los recursos que existen. No confíen en lo que ya hay, confíen en Dios, que va a proveer lo que no hay. A mí me cuesta, hermano. Yo cuando planifico tengo que pensar con qué cuento. Y hay veces en que se nos acaban los recursos y nos da temor. Pero este hombre y los hermanos que tienen el don de fe, hasta deberían tomar un liderazgo por encima de mí como pastor y guiarnos a verdaderos retos de fe, porque Dios se los ha dado. Pero si usted está ahí sentado, sin involucrarse, sin hablar, sin participar, sin venir, su don está siendo desperdiciado, mi hermano. Usted no sabe hasta qué punto Dios puede usar a una iglesia, y no consiste en el pastor. ¿Hasta qué punto Dios puede usar una iglesia que verdaderamente da un paso de fe? Y no hablo de un crecimiento numérico. Hay iglesias que tal vez no lleguen a 200 personas, pero que hacen un gran impacto en su sociedad, que llevan el nombre de Cristo muy en alto en su tiempo y en su cultura y en su responsabilidad, porque ponen al servicio de Dios los dones con los cuales Él nos ha capacitado. George Miller, un misionero prusiano que realizó su ministerio en Inglaterra en el siglo XIX, creyó tanto en la providencia divina, obviamente, que llegó a cuidar unos 10,000 niños recogidos de la calle a lo largo de toda su vida. En su autobiografía dice que hubo mañanas en que no había absolutamente nada para alimentar a tanto niño, ni siquiera para el desayuno de ese día. Pero Dios
siempre proveyó. A veces tenemos que resignarnos a quedarnos estacionados en un lugar como iglesia o como personas y no entramos en la vibrante corriente de lo que Dios hace por no dar un paso al frente y ver las maravillas de Dios. Hermanos, aquí tendría que haber sanidades y milagros. Y si no, tendría que haber conversiones. Y conversiones de aquellas personas a las que amamos y por las que intercedemos constantemente para que vengan a Cristo. Y a veces decimos, como para consolarnos, bueno, es que cada quien tiene que tomar su propia decisión. Bueno, es que no era la voluntad de Dios que sanara a aquella persona. Pero si hay aquí personas, por ejemplo, con el don de fe, den un paso al frente. Atrevámonos a pedirle a Dios cosas concretas, que haga cosas específicas, que Dios puede sanar, que todavía pueda hacer milagros y lo puede hacer a través de nosotros y en nosotros, si tan solo damos un paso al frente. ¿No será que tus problemas y los míos están ahí persistiendo porque no nos hemos querido comprometer con Dios? Y por supuesto, en la historia y en la Biblia ha habido hombres y mujeres que a pesar de entregarse íntegramente a Dios, enfrentaron problemas, persecución y hasta muerte, pero en su momento fueron grandemente usados por Dios. ¿Qué sería de mí, José Galicia, como pastor, como siervo de Dios, si realmente me consagrara en el altar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? No lo sé, pero sí entiendo, no sospecho, entiendo que si Dios no me ha usado más, no es por Él, sino porque a veces aún en un ministerio de liderazgo pastoral no me comprometo. Pero le invito a que lo hagamos. El plan de trabajo que presentaremos para el 2026 va encaminado a eso. Está pensado en usted, por usted, para que pueda participar. Porque a veces le decimos qué hacer, pero no le decimos cómo hacerlo, ni el momento de hacerlo, ni en dónde hacerlo, ni le damos una descripción. Lo reconozco. Estamos trabajando en eso, hermanos. Oren por nosotros y que el Señor nos guíe para que ninguno que sea creyente verdadero en Cristo Jesús, usted puede ser simpatizante y siempre será bienvenido. Y si no quiere involucrarse, nadie lo va a forzar. ¿Acaso este sea el único mensaje donde diga esto? Yo no tengo que andar rogándole a las personas como pastor, por favor venga, por favor involúcrese, por favor no se enoje. Ay, pobrecito de usted, sí tiene razón en quedarse en su casa y chiquearse y no venir. No voy a hacer eso. Voy y le animo y le exhorto. Pero si Dios lo salvó y usted es un creyente y tiene dones, comprométase con el Señor o busque un lugar donde hacerlo, pero hágalo ya, porque un miembro que Dios le dio dones y no los pone a funcionar para el beneficio del cuerpo de Cristo, se cae, se pudre, se seca, se echa a perder. Y a veces ni tendríamos que preguntarnos por qué vivimos en la desgracia espiritual, como personas y como iglesia. Número 3, no quiero que ignoréis, dice Pablo, no quiero que ignoréis que somos un cuerpo en Cristo. Del versículo 12 al 27 habla de esto. La palabra cuerpo que usa Pablo aquí nos deja claro que la iglesia funciona y debe funcionar de manera orgánica, como un cuerpo, de tal manera que Cristo es la cabeza que nos gobierna. Ojo, por eso las iglesias cristianas debemos rechazar las jerarquías. Aquí ni los pastores somos jerarcas, ni mandamases, ni nada por el estilo. Tenemos nuestro don, tenemos nuestra función y servimos al Señor y a la iglesia a través de ese don. Y tampoco la democracia, porque se ha
identificado a la iglesia bautista como una iglesia demócrata. La democracia es una forma de gobierno que tal vez sea la más acertada, pero no es perfecta. En la Biblia hay ejemplos de ello. Cuando Josué y Caleb vienen de reconocer Canaán, ellos dos eran la minoría y tenían la razón, pero a los otros 10 les pareció imposible tomar las promesas de Dios. Y por 40 años dieron vueltas nada más y se murieron y se secaron en el desierto, porque la mayoría votó y ganó. ¿Qué otro ejemplo tengo? Igualmente, cuando Moisés subió al monte y por las tablas y regresó, y el pueblo por mayoría había decidido adorar al becerro. Adorar al becerro. La mayoría no es la democracia, la mayoría no es un sistema infalible. Una vez escuché un pastor decir, es que tenemos que vivir democráticamente, porque si fallamos, fallamos todos. Y si acertamos, acertamos todos. Pero Dios no financia fracasos ni fallos, ni quiere que vayamos por un rumbo equivocado. Dios no financia equivocaciones. Dios quiere que nos sometamos a Él como cabeza, podamos escuchar su voz y lo podamos obedecer. Y hermanos, como le dijo Dios a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo. Aquí está el modelo. Aquí se habla de discipulado. Aquí se habla de dones. Aquí se habla de ministerios. Aquí se habla de evaluación. Aquí se habla de compromiso, mis hermanos. Si no queremos obedecer, no está bien, pero Dios aún lo acepta. Él no nos fuerza. Pero si queremos obedecer, más vale irle dando orden a la manera de obedecer a Dios, exactamente a través de lo que Él nos dejó. Solamente algunas cosas en este primer punto. En el versículo número 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Enseñanza número 1. Los cristianos, la iglesia, somos un solo cuerpo y somos muchos miembros. Y cada miembro, cada ministerio tiene el mismo nivel y jerarquía. Todos somos iguales. Nuestra voz cuenta, nuestra participación es importante. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando el Señor nos bautizó con el nuevo nacimiento de morir, ser sepultados y resucitar, nos colocó en su cuerpo, porque la palabra bautizar significa sumergir. Nos insertó en ese cuerpo, nos sumergió en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sin ninguna discriminación. Mis hermanos, es Dios quien nos puso. Si usted no se siente parte de esta iglesia, o usted siente que algunos no le hacen caso, o siente que formamos nuestros círculos, el pastor, yo, o que entre hermanos se llevan mejor unos que otros y se siente excluido, yo le digo, ¿por qué? ¿Acaso Dios no lo trajo aquí? Si usted decidió venir los domingos y estar aquí, pues escuchando, porque le queda más cerca, porque le gusta, por lo que sea, yo respeto eso y Dios lo hace también. Pero si usted es un creyente en Cristo y toma en serio la orden de Dios de comprometerse en una iglesia local, de ser parte de ella, y usted se siente aislado, yo le pregunto, ¿por qué? Igual puedo analizar mi conducta y pensar que si no estoy dando la idea de tener favoritismo por unos o de formar grupúsculos en la iglesia,
y no dar esa idea. Y tengo que analizar mi comportamiento. Pero si usted no se siente parte de él, se siente excluido, yo le pregunto a usted por qué ha estado la invitación de Dios todo el tiempo. No solamente para que crea en Él, sino para que crea en la iglesia que Él puso, para que crea en los hermanos que Él puso en esa iglesia, para que crea en el objetivo de esa iglesia, para que esté convencido de que Dios le trajo a participar, para que sea parte de ese cuerpo. Ahora, si usted no quiere, está bien, pero no puede no ser parte de un cuerpo. Por definición, si usted es cristiano, debe ser parte de un cuerpo local, Emanuel, Ebenezer u otra. Pero comprométase. Yo no le estoy diciendo que se vaya, pero si usted se siente mejor comprometerse con otra iglesia, hágalo. Pero si está aquí, comprométase aquí. Porque la iglesia es un cuerpo, no es un club, no es un juego, no es un pasatiempo. Es el cuerpo de Cristo. Y si no estamos dando ese paso de compromiso, hermanos, estamos fallando terriblemente. Una vez un hermano vino y ahí en corto me dijo, porque estaba dando discipulado y estas enseñanzas, y me dijo: hermano, yo creo que tú nos estás presionando y nos estás apresurando y tenemos un tiempo de maduración. Espérate a que maduremos, dijo él, que no ves que estamos verdes. Era un hermano como de 15 años de cristiano. Yo creo que ya hasta estaba pasada la fruta ahí, no estaba madura, sino que ya. Y le dije eso, así como se ríe, le dije: oye, pues tú ya eres una fruta. Le dije con mucho amor, pero le dije que él como fruta no estaba verde, ya tenía partes negritas. Y mis hermanos, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano o de venir aquí? Y cuando el pastor, vamos a presentar un plan de trabajo que va a funcionar a partir del próximo año y va a haber ministerios. Pero si usted no sabe cuál es su don todavía, debe saberlo. Esa es nuestra tarea y nuestra ocupación aquí. Pero debe llegar un punto en el cual usted diga: sí, ya no quiero flotar y estar así. Por todo lo que Dios hizo por mí, sí le creo. Porque para aprovechar el canto de Charito, que el estribillo dice vez tras vez: no les creyeron, no creer en Jesús, no solamente es no recibirle como Señor y Salvador. No creer en Jesús es, según yo le recibí, pero me la llevo ahí lejitos, sin compromiso, sin darle tiempo, porque tengo muchas tareas en mi vida, muchas prioridades, y lo que Dios me pide, yo no tengo tiempo para eso. Y síguelo haciendo, si lo está haciendo, adelante. Pero déjeme decirle que usted no ha creído en Cristo Jesús. Si usted no se compromete, si usted no da un paso al frente, si usted no obedece y arregla lo que tenga que arreglar en su vida para servir a Dios, usted no ha creído. No ha creído. El que cree se hace discípulo, sigue tras Jesús. Y eso significa, como decía en la introducción, coinonía. Y no podrá tener comunión ni con Dios ni con la iglesia, porque usted no está dando un paso de obediencia para servir al Señor. Si aquí en la iglesia no se junta con nosotros, no se involucra, no sé, le caemos mal, no hacemos un buen plan de trabajo, los pastores predicamos, no sé, no le gusta otro predicador, vaya allá, sirva allá, involúcrese allá, dígale al pastor aquel que predica hermosamente: hermano, aquí estoy, me encantan sus predicaciones y tanto me gustan y creo que aquí estoy para servir. ¿Qué puedo hacer? Dice: el pastor te da una escoba, como nos enseñaba, como nos predicaba una vez el hermano Joaquín, ¿verdad? Estaba Chaicito, me acuerdo que estaba ahí Chaicito sentado y lo puso como ejemplo. Si el pastor te da una
obedecido, ¿qué esperas para arreglarlo? ¿Qué esperas? Porque si no, no has creído en Jesucristo. Hay muchos puntos, pero ya tengo casi una hora. Por eso, como conclusión, ¿quieres tener comunión realmente? ¿Quieres realmente tener comunión con Dios y con los hermanos de la iglesia? Comprométete. Imagina este círculo, como cuando nos ponemos en círculo después de un acontecimiento hermoso que pasó en la iglesia, después de alguna actividad, como que Dios toca nuestros corazones. Ahorita no lo vamos a hacer porque somos muchos, pero hay veces en que me acuerdo, bien me acuerdo, que algunas veces dice el pastor o alguien dice, vamos a formar un círculo y vamos a tomarnos de las manos y vamos a cantar unidos, y algunos hasta nos gusta hacer amigos, ¿verdad? Y a mi mente viene así, como que ahí está Jesús, como que Jesús viene, ahí están mis hijos, en círculo, ahí voy, y se mete ahí y nos agarra también, o se pone en medio, no sé, pero ahí está. Y esa es la enseñanza de la Biblia. La enseñanza dice que Dios nos busca al grado de que vino aquí a vivir entre nosotros, y que entonces esa comunión, esa comunión no parte de que vayamos a comer a la casa de Liud o a la casa del pastor, o que tengamos un día de campo o otras cosas. Parte de tu relación comprometida con Dios, de mi relación de compromiso con Dios, y eso es coinonía, lo que tengo en común con Dios y con mis hermanos, el propósito hacia el que vamos, lo que arde en nuestro corazón para servir a Dios. Así que durante los próximos meses, temas como estos estarán siendo predicados, mis hermanos, pero el propósito es comprométete con Dios. Si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a ver. Amante Dios, te damos gracias, Señor, porque nos dejaste tu iglesia, esa iglesia que derrumbaría las puertas de la muerte, del Hades, que nada prevalecería contra ella, a la cual le entregaste las llaves para decidir entre el cielo y la tierra. Y podemos decir con gozo, de aquí, de la iglesia Bautista Emanuel, al cielo. No porque la iglesia salve, sino porque somos tu cuerpo y tú eres nuestra cabeza, Señor. Aquellos que no te creyeron pagaron caro eternamente el rechazo, pero nosotros sí hemos creído, y cuando creímos nos hiciste tus hijos, nos hiciste hijos de Dios. Ahora estamos ante tu presencia, Señor. Conoces las luchas, las trabas, las excusas que a veces damos para comprometernos en tu servicio, Señor. Derriba cualquier argumento, Padre. Derriba cualquier excusa y enséñanos el gozo que hay en servirte, aún en las tareas más modestas y con los dones más imperceptibles, porque a esos, como nosotros cubrimos las partes indecorosas de nuestro cuerpo, a esos los honras más, porque a veces su ministerio no se ve, pero como es necesario. Gloria sea tu nombre, a tu bendito nombre, por tu iglesia, tu amada iglesia Bautista Emanuel. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregar
las